Nos faltaba entonces por analizar dentro del grupo de los incapaces absolutos a los niños. Los niños, como ustedes ya habíamos visto, son aquellos que de 0 a 12 años, niño o niña, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la modificación que ha existido? Entonces, básicamente esto se puede verificar primero a través del concepto de ciudadanía social. Verificaremos también qué es la inimputabilidad de los niños y también veremos qué es la capacidad comercial. Entonces, en primer lugar, importante comprender que se pasó de el niño subordinado al pater con una visión del niño menor que tenía una participación productiva, era mano de obra, al siglo XX en que la familia se centró en el niño o niña con igualdad de hijos y el derecho a la integridad. Y esto de la realidad fue llevado a la evolución normativa. Y entonces, importante la convención que marcó claramente el final y el cambio de paradigma, el final del menor objeto de comprensión o represión, con un cambio de paradigma al niño sujeto responsable y con opinión. Entonces, las reglas generales del Código Civil, recordarán, indicaban que los niños son incapaces absolutos y por lo tanto necesitan de un guardador que para los niños se denomina tutor. Pero se ha definido ya el concepto de ciudadanía social. El niño o niña es ciudadano desde su nacimiento de acuerdo a su edad y evolución y puede participar en la vida de familia, comunidad y del país de acuerdo a sus facultades. Es primordial entonces que ustedes tengan en cuenta esto, que debe de ser consultado y escuchado por el Estado en todas las decisiones que afecten a sus necesidades específicas. Voy a poner la función de compartir pantalla a varios participantes para que ubiquen por favor el artículo 64 del Código de Niñez y Adolescencia y me lo proyecten en pantalla. Andrés Espín, el 64 del Código de Niñez y Adolescencia, por favor. Y me lo proyecten en pantalla. Luego, vamos a leer el artículo 60. Tengan a mano, por favor, también. Bien. 64. Deberes. Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles con su condición y etapa evolutiva, y estén obligados de manera especial a 1. No, Respetar están. Le pueden ampliar un poquito, así lee mejor, porque está la letra muy chiquita. Gracias. 1. Respetar a la patria y sus símbolos. 2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su pluriculturalidad. Ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías. 3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás. 4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y democracia. 5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación. 6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del proceso educativo. 7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y educación. 8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Bien. Entonces, como ustedes ven, es el derecho de participar en todos los asuntos que les atañen, en contribuir en la manera en la cual esté su desarrollo evolutivo, que no necesariamente implica el derecho de participación y la edad, porque hay niños que son maduros antes que otros, no se fija solo uno en el criterio de edad. Sino más bien para el derecho de participación que está consagrado en la convención. La convención más bien mira hacia su desarrollo evolutivo. Y esto nos recuerda entonces que la Constitución señala efectivamente en base a la convención cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes como grupo de atención prioritaria. Son otro grupo de atención prioritaria. Ya hemos estudiado antes otro. ¿Cuál, Doménica? ¿Cuál otro grupo de atención prioritaria hemos visto dentro de los incapaces absolutos?
Yo, profe. Loyola, Doménica Ay, Loyola. ya. Tenemos a los sordomudos o los que no se pueden expresar No, los de sordomudos, ninguna manera. los Ajá. sordomudos no son. No, Son los todos. sordos, los que no pueden expresarse, ajá, de ninguna manera, ni verbal ni escrita, y los incapaces intelectuales. Bien, o sea, a ver, el Código Civil dice más bien los dementes y las personas sordas, o si no, o los sordos, y si usted quiere usar más bien unas definiciones inclusivas, tiene que decir discapacitados intelectuales y discapacitados auditivos. Recuerde eso, por favor. Doménica Vázquez, ya que está a la mano, por favor, ¿nos puede proyectar el artículo 60? Le dejo. Del Código, primero, disculpe, el 44 y el 45 de la Constitución, y luego más bien le vamos a pedir a Emi Peñafiel que nos proyecte el 60 del Código de Niñez. Ahorita le comparto. Ahí, profe, ¿sí puede ver? Con el micrófono apagado. Sí, es para no interrumpir, sí. Le estaba haciendo circular. Listo. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y aseguran el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario, de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. ¿Sigo con el 45? Bien. Artículo 45. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Se observa que los niños ya son considerados sujetos, se va a considerar su opinión. Se observa cómo pueden participar en las decisiones que les atañen. Entonces, llegamos aquí pues a lo que les decía, ¿no? El deber de ser consultado y de ser escuchado por el Estado en todas las decisiones que afecten a sus necesidades específicas. El artículo 60 del Código de la Niñez es la concordancia del artículo que acaban de leer de la Constitución, el artículo 45. Lo vamos a leer. Emi, por favor, comparta en pantalla. Listo, por favor. A ver, ¿dónde está? Artículo 60. Derecho a ser consultados. Los niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que se les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez. Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para expresar su opinión. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, gracias a la convención, la opinión del niño cuenta. Y cuenta de tal manera que, por ejemplo, en los juicios de visitas
en los juicios de tenencia, de patria potestad, la opinión debe ser recaudada y más allá de que debe de ser recaudada, se convierte en obligatoria a partir de los 12 años, cuando ya es adolescente, eso sí, ¿no? Para ello les recomiendo revisar el artículo 106 del Código de Niñez, los últimos párrafos. Esto ya como trabajo autónomo. Recordarán que también les había pedido que revisen el COGEP. Y dentro del COGEP hay dos normas que hacen relación específica a la representación de los niños, niñas y adolescentes como capacidad procesal. Los niños son parte procesal. Parte procesal dentro de un proceso implica que pueden comparecer y serán representados, ¿no es cierto? Y entonces quiero que verifiquemos ahora, por favor, los artículos 30, 31 y 32 del COGEP. Veamos, por favor. Representación de los niños, niñas y adolescentes. En el 30 están todos los que son parte procesal, ¿no es cierto? 31 también. Y luego, me gustaría, por favor, que proyecten en pantalla, Micaela Fuertes, proyecta en pantalla la representación de los niños y niñas, por lo pronto, ¿no? Porque todavía no pasamos a los adolescentes. El 31. ¿Se ve ahí? Sí. Capacidad procesal, ¿no es cierto? Ajá. Artículo 31. Y ¿Lo leo? 32, por favor. Y Ya. lo voy a ampliar para que todos podamos seguir la lectura. Claro. Artículo 31. Capacidad procesal. Toda persona es legalmente capaz para comparecer al proceso, salvo las excepciones de ley. Las y los adolescentes pueden ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías conforme con la ley. En los casos en que ciertos incapaces contraigan obligaciones, se admitirá con respecto a estos asuntos su comparecencia de acuerdo con la ley. Cuando se trata de comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, comparecerán a través de su representante legal o voluntario. Las niñas, niños y adolescentes serán escuchados en los procesos en los que se discuta acerca de sus derechos. Artículo 32. Representación. Perdón, el párrafo que hace referencia directa a los niños es el último. Sin embargo, es importante que tomen en cuenta toda esta capacidad procesal porque todos estos son sujetos de derecho y vamos a pasar a ver la capacidad de los adolescentes y luego veremos a los pueblos, nacionalidades y comunidades, probablemente en la otra clase de recuperación. El 32, por favor. Representación de los menores de edad e incapaces. Artículo 32. Representación de menores de edad e incapaces. Las niñas, niños, adolescentes y quienes estén bajo tutela o curaduría comparecerán por medio de su representante legal. Las personas que se hallen bajo patria potestad serán representadas por la madre o el padre que le ejerza. Las que no están bajo patria potestad, tutela o curaduría serán representados por la o el curador designado para la controversia. En caso de producirse conflicto de intereses entre la o el hijo y la madre o el padre que hagan imposible aplicar esta regla, la o el juzgador designará curador ad litem o curador especial para la representación de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, un caso en que se produce conflicto de intereses es en los casos de divorcio, porque ahí se entiende que los niños pueden tener un conflicto de interés en que los padres se divorcien per se, porque a ningún niño le interesa el divorcio de sus padres y sobre todo porque en los divorcios se tiene que ventilar el asunto relativo a tenencia, visitas y alimentos y podría haber un conflicto de intereses con alguno de los dos padres que ejercen la patria potestad por mandato legal, ¿sí? La patria potestad, que recuerden, es un conjunto de derechos y también de obligaciones en la actualidad. A diferencia de Roma, que ustedes ya estudiaron, la pater potestas que daba poder de vida o muerte del pater sobre el hijo, eso ya no existe. Y menos aún con la convención, ¿no es cierto? Bien, continuando con la capacidad del niño, entonces recuerden que hemos visto la capacidad procesal. Y aquí tenemos algo. ¿Ha existido modificaciones legales en el derecho penal? Y la respuesta es sí y no, puesto que el niño sí fue inimputable en el Código de Menores y continúa siendo inimputable. ¿Qué es inimputable? Inimputable es que no puede ser penado ni se le puede imputar
delito alguno, es decir, no puede ser penado y además nunca comete un delito. Nunca. Un niño nunca comete un delito. Grábense eso, ¿sí? Entonces, esto ya existía, por supuesto, en el Código de Menores, pero en la actualidad existe una manifiesta tendencia, un interés pedagógico para el caso de ciertos niños que podrían ingresar después, al ser adolescentes, o ya en la etapa adulta, dentro de conflictos con la ley penal. Entonces, eso hay que recordarlo. Y esto nos lleva, por supuesto, directamente al siguiente tema, dentro de esta evolución, que son las medidas de protección contra el maltrato. Estas se encuentran fundamentalmente en el artículo 65 del Código de Niñez y Adolescencia, la modificación de la capacidad de los niños, en concordancia con los artículos 79 y 217 del mismo cuerpo legal. Entonces, leamos en la parte del artículo 65 del Código de Niñez. Por favor, nos lo va a proyectar Stephanie Rubio. Bien, dentro del artículo 65, ¿sí? Léanos únicamente la capacidad jurídica, el primer párrafo y luego el último párrafo, por favor. Primero y último párrafo. Ya. Artículo 65. Validez de los actos jurídicos. La capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por niños y niñas y adolescentes se estará lo previsto en el Código Civil, a excepción de los siguientes casos. Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los niños y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos cuando deban dirigir la acción contra su representante legal. Bien. ¿Qué significa esto? Que un niño, no quite la proyección, por favor, y más bien vayámonos al artículo 79, por favor. Entonces, cuando se sufre de alguna vulneración a los derechos y el representante es el que lo vulnera, el niño puede directamente dirigirse a la DINAPEN o a cualquier entidad administrativa para hacer ejercicio de sus derechos y poder reclamar dicha vulneración contra el agresor, que es el representante legal, ¿no? Tiene que cumplirse primero que el agresor sea el representante legal y segundo que haya una vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando sucede eso, el niño puede ir y pedir cualquiera de las medidas previstas en el artículo 79, que son varias. Ustedes tenían que leerlas, salvo la adopción y acogimiento familiar e institucional, que el acogimiento institucional y la adopción son medidas que solo se pueden pedir frente a juez. Entonces recuerden que puede pedir cualquiera de las medidas previstas en el artículo 79 o en el 217 del Código de Niñez y Adolescencia, que eso lo tenían que leer como trabajo autónomo y como son varias, es un catálogo ejemplificativo, no es un catálogo taxativo, es decir, cualquiera de esas medidas las podrá pedir el niño. Entonces, básicamente, pues no las revisaremos, pero recuerden que es un amplio catálogo para proteger al niño de cualquier agresión. Hasta aquí, ¿preguntas? Voy a detener la grabación para que las puedan realizar con confianza.